Buenos días, Melina. Saludos a todos. Muchísimas gracias por tu tiempo, por esta charla y esta comunicación. Sabemos que estás trabajando actualmente, vos sos sanrafaelino y estás trabajando en Tierra del Fuego, ¿es así? Sí, desde hace aproximadamente 9 meses me mudé a Tierra del Fuego para trabajar en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Soy docente investigador de esta universidad. Era el lugar que te correspondía, decías vos entonces. Sí, por lo menos así fue el destino. Terminé acá y la verdad que muy bien, muy contento con la gente de Tierra del Fuego. Estoy dando clases en la Cátedra de Química Biológica y antes daba clases en la Cátedra de Química Biológica, pero de la Universidad Nacional de La Plata. Ahí estamos, mirá vos qué bien. Bueno, y te estás adaptando, ¿no?, a esta nueva vida en este lugar tan austral como es Tierra del Fuego. Digo, ¿no?, y en comparación, a mí me tocó también cruzar los estudios universitarios en la ciudad de La Plata y tengo los mejores recuerdos. Y me ¿sí? Sí, totalmente. Bien. Cada vez que veo un número me acuerdo de La Plata. Cada vez que entro cada vez que veo un trazo en el cuaderno de mis hijos que hace una diagonal, me emociono, así nomás te lo digo. Pero bueno, sí. Lo cierto... es una excelente ciudad universitaria, sí, con muy buen clima para estudiar. Y bueno, ahí justamente fue a estudiar Humberto Lagiglia, el exdirector del Museo de San Rafael, y él fue quien me estimuló a ir a estudiar y trabajar a La Plata. Qué lindo, qué lindo. Además, el primer lugar que conocí en La Plata, Cristian, fue el Museo de La Plata. Sí, uno de los más grandes de Latinoamérica. Y en algún momento, a principios del siglo XX, fue uno de los 3 más grandes del mundo. Excelente. No sé si una cosa impresionante, me quedé impactado y bueno... en fin, son esos lindos recuerdos, pero ahora tenemos que hablar de otros temas, de otras cosas, porque nos hemos puesto muy emotivos, me parece, con la ciudad de La Plata. Bueno, igual, de todas maneras, la pregunta es válida, ¿no? ¿Cómo te estás adaptando a este nuevo espacio que tiene que ver con Tierra del Fuego? ¿Cómo están viviendo esta situación actual, este contexto de pandemia por aquellos lares? Bien, acá en Tierra del Fuego tenemos bastantes infectados por el virus. Inicialmente fue uno de los primeros lugares que tuvo pacientes infectados, importados. Acá hay una gran cantidad de turismo internacional, bajan 5.000, 6.000 turistas por crucero que llega en la temporada de cruceros. La mayoría son de origen asiático y europeo, así que eso hizo que Tierra del Fuego sea un lugar con un impacto importante de la enfermedad. Sin embargo, ahora está bastante controlado, por lo menos hay 1 o 2 nuevos infectados por día, a veces ninguno, y hasta ahora no hay ninguna muerte. Bien, bien. Bueno, porque uno por ahí se queda con los datos del lugar en el que vive, quizás también siempre nos proyectamos en la pantalla y tenemos esto, qué es lo que va sucediendo en Buenos Aires, y hay sectores donde quizás los datos no llegan de la misma manera y está bueno conocerlos y sobre todo de la mano de alguien que está estudiando en la materia, que conoce y que conoce también del virus y los orígenes, ¿o me equivoco? Sí, yo puedo comentarles un poco sobre lo que son los virus, lo que es el virus del coronavirus. Yo no estudio específicamente al coronavirus, pero como doy clases en la Cátedra de Química Biológica puedo comentarles, por ejemplo, algunas cuestiones interesantes de los virus. Sí. Los virus no son organismos vivos, ¿bien? A diferencia de las bacterias o otros protozoos, por ejemplo, que pueden producir enfermedades, los virus son unas partículas, son seres que un profesor que yo tenía en la facultad decían que eran no vivos. No vivos significan que no pueden, por ejemplo, reproducirse por sí mismos, no tienen metabolismo, y son simplemente una cajita, una pequeña cajita de proteínas y de lípidos, donde adentro hay un genoma, y es el genoma del virus. En el caso del coronavirus, es un genoma muy sencillo de ARN, en lugar de tener ADN como tenemos nosotros en nuestros genomas, en nuestra información genética en cada célula. Los virus tienen, el coronavirus particularmente, tiene ARN, que es una variante, ¿bien? Ese ARN es muy sensible, es muy fácil de degradar. Entonces, si se logra romper esa pared que la protege de proteínas y de lípidos,
fácilmente matamos al virus. Los virus, como decía, son seres no vivos, y yo a mis alumnos les digo que son como los zombies de la ciencia, porque la única forma que tienen de poder vivir es viviendo a otras células. Ellos por sí solos no pueden vivir, pero la única forma en que tienen para reproducirse es ingresar a una célula y obligar a esa célula a reproducirlos a ellos. Entonces, el virus entra a una célula, por ejemplo, a una célula de los alvéolos pulmonares nuestros, de nuestros pulmones, y el virus somete a la célula y la obliga a construir otros virus. Entonces, el virus por fuera de nuestras células no tiene vida. Y es por eso darse cuenta, es importante, que el virus no existe por sí solo, sino que existe siempre y cuando haya una persona que lo tenga. Bien. Y es por eso que la cuarentena es la mejor forma de poder combatir al coronavirus. El virus no está dando vuelta en el ambiente, sino que el virus lo podemos portar cualquiera de nosotros. Tengamos en cuenta que más del 80% de las personas no tienen síntomas del virus, por lo tanto puede estar dando vueltas, puede estar en un vecino, puede estar en un familiar sin que nos demos cuenta. Y esa es la estrategia que tienen los virus. Los virus no les conviene producir un daño demasiado grande a sus hospedadores, a ver, la persona que tiene el virus. ¿Por qué? Porque el virus lo que le conviene es reproducirse, y para eso necesita que su hospedador, que sería el paciente, por ahí no se dé cuenta que lo tiene. Entonces contagia, y así se reproduce el virus. No sé si se entendió la explicación. Clarísimo, sí. Y esto ya estamos haciendo nosotros modo alumnos en este momento, pero Cristian, ¿cuál es la especie, o qué es lo especial que tiene particularmente este virus que produce el COVID-19? ¿Qué es lo que lo diferencia quizás de otros? Porque estamos todos abocados a lo mismo y también tanta preocupación nos ha generado. Bueno, el tema que tiene el coronavirus, el virus se llama SARS-CoV-2, ¿bien? Que tiene que ver con la enfermedad que produce, que es un síndrome agudo respiratorio severo, que produce la enfermedad COVID-19, que se designó 19 porque se origina a fines del 2019 en China. Lo que tiene de especial este virus es que tiene una tasa de infección altísima, ¿bien? Se calcula que cada infectado está contagiando a 3 personas, y eso se duplica aproximadamente cada 3 días si no hay un control de cuarentena. Entonces es mucho más transmisible, mucho más infectivo que, por ejemplo, la gripe común. Y además tiene un porcentaje de mortalidad algo más elevado que la gripe común. Eso ha hecho que se haya esparcido muy rápidamente por el planeta, afectando principalmente en cuanto a la porcentaje de mortalidad, afecta a las personas mayores o grupos de riesgo que tienen alguna enfermedad, como por ejemplo diabetes, hipertensión, y otro tipo de comorbilidades, y eso es lo que lo hace especial, ¿no? Y lo que hace también especial al virus es que es el primer virus que nos afecta después de muchos siglos, que ha prácticamente paralizado al planeta. Está. Te escuchaba atentamente, Cristian, y decías, ¿no?, que el virus necesita de nosotros, de nuestras células y demás. Sí. Y cuando se habla de que el virus también está en determinada superficie, ¿de qué estamos hablando? ¿Es así o no es así? Sí, es así. El virus cuando está en una superficie, digamos, es una partícula inerte. Es decir, no tiene vida cuando está en una superficie. No tiene... Es una partícula hecha de proteínas, lípidos, hidratos de carbono, y solamente se activa en presencia de las células de los hospedadores, que somos nosotros. Puede vivir en las superficies, me corrijo,
puede existir en las superficies de una manera viable, digamos, que tiene capacidad de infección, por unas horas e inclusive hasta días se ha estudiado. Todavía no se sabe con certeza cuál es el periodo de latencia, el periodo donde puede seguir siendo infectivo el virus en las distintas superficies. Así que eso todavía no se sabe con certeza. Y es por eso que como no se sabe, tenemos que tener todas las precauciones posibles y realizar limpiezas periódicas con, por ejemplo, una solución de agua con lavandina o el 70-30% de alcohol con agua también. Claro. Por ejemplo, esas acciones, esas soluciones, esas combinaciones, mezclas que hacemos para combatirlos actúan rompiendo la pared del virus, bien, rompiendo la membrana y la pared del virus y haciendo que se exponga el genoma, la información genética del virus y se degrada al instante. Por ejemplo, el cloro de la lavandina lo que hace es oxidar a las proteínas de membrana, rompe la pared. Y el alcohol y el detergente o el jabón lo que hacen es romper la membrana lipídica, los lípidos que están recubriendo al virus. Es así como sacamos la grasa del aceite o el aceite de los platos, sí. Con detergente, bueno, sacamos con detergente o jabón la grasa o aceite que recubre los virus. En realidad no son exactamente grasas aceite, pero son lípidos que podemos hacer la analogía. Bien, pero no vaya a ser como que mucha gente lo tome como pasó en Estados Unidos, que Donald Trump, por ejemplo, incitó a la gente a tomar lavandina, que no se confunda con todo eso porque eso sería caótico. Pasó. Exactamente, Pasó claro, esto. porque, bueno, eso es terrible. Hay una gran cantidad de mitos dando vuelta y eso no lo podemos admitir en el siglo XXI. En el siglo XXI, en el siglo del conocimiento, de la información, del acceso a la información, esas son cosas que ustedes como medios de comunicación, nosotros como docentes o científicos, tenemos que tratar de dar calidad en la información a la comunidad y decir, por ejemplo, que así como el cloro mata al virus, también puede matar a células nuestras, ¿bien? Entonces, lo único que nos salva a nosotros de la lavandina cuando limpiamos el baño o limpiamos la casa es nuestra piel, ¿bien? Nuestra piel es una defensa. Ahora, pero si tomamos cloro, por supuesto que ese cloro va a terminar oxidando en nuestras células internas y nos va a producir un daño muy importante. Es lo mismo que si lo hacemos con el alcohol 70. Bien. Mirá vos, hablando de mitos y todo lo que hemos escuchado, porque también dentro de toda la información que uno va encontrándose desde que estamos todos preocupados por esta y ocupados también, ¿no? con la pandemia, hemos escuchado sartas de sartas, como decía mi abuela, y por ahí escuchaba que esto fue el virus o el COVID-19, lo inventaron en un laboratorio a propósito. ¿Esas cosas existen? Bueno, ese es un tema importante para tratar. Lo cierto es que hoy en día han salido una serie de servicios de inteligencia de algunos países a decir de que puede haber sido originado en un laboratorio en China. Tenemos que tener mucho cuidado con esa información porque hay intereses que van más allá de la salud pública y de la salud de la gente, que tienen que ver más con geopolítica, con economía, etcétera. Entonces, seamos muy cuidadosos al hablar sobre esos temas. Desde mi punto de vista, por ejemplo, desde la biología molecular, hay formas de saber si el genoma de un virus, es decir, la información genética que tiene un virus, ha sido manipulada o no. Bien. Hasta ahora no hay ninguna evidencia, y eso que lo han buscado, o sea, han habido estudios del genoma, ya se conoce la secuencia del genoma de varias formas del virus en el mundo. De hecho, acá en Argentina ya conocemos por lo menos 8 formas del virus que han sido secuenciados en Argentina y hay más que se están por secuenciar. Y un bioinformático que se dedica justamente a estudiar las secuencias de los genomas puede darse cuenta
si ha habido una manipulación o no. Hasta ahora no hay evidencia que haya habido manipulación. Lo que sí puede haber pasado es que alguien estudiando el virus haya tenido un error en los procedimientos para poder trabajar con el virus y se haya escapado, digamos, entre comillas, o se haya infectado a esa persona y esa persona haya infectado a otra más. Ya en 2013 habían estudios en China que decían que hablaban de la existencia de el SARS-CoV-2, este virus presente en los murciélagos, que tenía potencial de poder llegar a infectar al ser humano. Bien, ese virus que se caracterizó en el 2013 tiene una similitud del 93% en la secuencia con el actual, pero un 93% de similitud en la secuencia de información genética con el virus actual no dice demasiado. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, un 95% de similitud con el genoma del chimpancé, y sin embargo notamos muchas diferencias, sí, ¿no? Entonces, ese es un tema que todavía no se resuelve desde el punto de vista científico. Sí hay algunos intentos, quizás más con intenciones políticas o económicas, de atribuir responsabilidades. Se ve, digamos, desde el lugar que estás vos, Cristian, como licenciado en Biología, doctor en Ciencias Naturales y demás, ¿lo ves lejos la posibilidad de que aparezca una vacuna, ¿no?, para poder erradicar, como sucedió en su momento con la influenza? No lo veo lejos, pero eso es relativo a cada situación. Obviamente una persona que le acaban de detectar el coronavirus, el COVID-19, cualquier cosa es lejos. Así que yo creo que en términos de un año va a haber por lo menos ya disponible una vacuna contra el SARS-CoV-2, el coronavirus. Sí. Se están estudiando muchísimos medicamentos, tratamientos farmacológicos para inhibir la reproducción del virus en nuestro cuerpo. Eso sería un gran avance, porque utilizar un medicamento que ya exista, que ya haya pasado por todas las etapas de control, va a hacer que el medicamento se pueda distribuir de una manera más rápida, y que a personas que ya tienen el virus y, por ejemplo, que están internadas, poder darle un tratamiento y disminuir la mortalidad de la enfermedad. Eso es algo que ya están trabajando muchísimos laboratorios del planeta, con avances importantes, e inclusive acá en Argentina hay el CONICET y el Sistema Científico Nacional ha subsidiado con $100.000 a 65 proyectos de argentinos para avanzar en tratamientos o en dispositivos que mejoren las perspectivas de vida de los enfermos de COVID-19. Entonces tenemos como dos grandes expectativas. Uno, los medicamentos farmacológicos que impidan la reproducción del virus dentro de nuestro cuerpo, y otro son las vacunas, que eso es a más largo plazo, es el objetivo que tenemos que alcanzar, porque es lo que va a producir la solución definitiva o prácticamente definitiva de la enfermedad, como lo han sido otras enfermedades como el sarampión, viruela, poliomielitis, paperas, etcétera. Bueno, la verdad que seguramente nos quedan muchísimas preguntas por hacerte, es mucha la información que hay disponible y también de la que podríamos hablar con vos, pero ha sido más que interesante todo esto y nos quedamos también con muchos detalles que nos compartiste, la verdad que es muy interesante, y seguramente estaremos en contacto más adelante, Cristian, para charlar de todos estos temas. Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto también. Saludos. Antes de radicarte, sí, ahí en Tierra del Fuego, siguen sin construir la calle 52, ¿no? En La Plata. No la construyeron nunca. Por lo menos la calle 52, exactamente, todavía no, y no creo que se construya nunca, porque hay que pasar por varios edificios públicos. Sí, entre ellos Plaza Moreno y la Catedral. Claro, sí, todo, legislatura, casa de gobierno, catedral, todo había que contar. Sí, buenísimo, buenísimo. Bueno, Cristian, te agradecemos mucho. ¿Venís a San Rafael seguido? ¿Tenés la familia acá o no? Sí, por supuesto, tengo a toda mi familia ahí, mi mamá, mi hermana, mi abuelo, mis tíos.
Así que sí, trato de ir un par de veces por año, y la verdad cada vez que voy no me quiero ir, pero bueno, así es la vida. Bueno, estamos acá en nuestros estudios frente a Plaza Francia, viste que es todo nuevo, Sí, esta partecita. hermoso. Bueno, acá está Radio 95.7, que así la próxima cuando lleguen nos venís a visitar. Sí, después de todo esto, obviamente. Y disfrutamos de una nota en vivo y en directo de nuestros estudios, ¿eh? Por favor. Bueno, un gusto. Muchas Dale, gracias. gracias igualmente. Te agradecemos, Chao, chao. Cristian. Hasta luego. Chao, chao. Saludos.